Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Con muerte, todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Con estos versos de la canción Girón Preludio de Silvio Rodríguez, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada. Desde casa también eres bienvenida, bienvenido y viceversa. Enero de 1959. Con el triunfo sobre la dictadura de Fulgencio Batista comienza la revolución. A partir de entonces, ni los rebeldes ni la isla tendrán reposo. Este es el monumento al Maine. Sin ser la intención de sus creadores, para los cubanos, el águila simboliza al imperialismo norteamericano en la isla. La primera águila la derribó el ciclón de 1926. La volvieron a colocar mucho más firme. En Estados Unidos nace la primera campaña contra la incipiente revolución. La prensa y varios congresistas atacan los tribunales revolucionarios creados para aplicar justicia a los asesinos y torturadores de la tiranía. La detención fue a las 4 de la mañana. Traigo aquí porque lo conservaba porque que me enfrentaría algún día delante de ti. ¿Te acuerdas que te lo dije? Esta es la vaca. Verán que por aquí tiene sangre todavía, porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia. Como me tuve que fajar con ellos para que no realizaran eso, me partieron 2 vértebras. ¿Te acuerdas? Y que tú le diste, cuando le dieron la primera pasada de palo, se cayó de rodillas. Y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo. ¿No recuerdas eso? Así que después que lo asesinaste, lo profanaste también. Que tú eres un vil asesino. Que te vi. ¿Delante de usted? De mí. Delante de mí lo mataste a tiro y después te reíste de cómo se moría. Perdóneme. En Avellaneda número 106, el 6 de octubre a las 7 de la noche. Oiga la señora. Y dime que no. Dime que no. Te sentaste a contarme cómo la habías matado. Dime que no. Dímelo, Carpiño. No puedo contestar. Contra individuos como estos se dicta la pena capital. Ante los tribunales comparecen cientos de testigos y sobrevivientes de los miles de asesinatos y torturas que asolaron al país durante 7 años de dictadura batistiana. Solo son fusilados aquellos sicarios a los cuales se les prueba innumerables crímenes. Este es el teniente Enrique Despaine, autor de 53 asesinatos. Miles de soldados y miembros de la policía del régimen son puestos en libertad. Algunos, más involucrados en acciones del batistato, reciben condenas de prisión. Este personaje disfrazado de rebelde es Hermelindo Batista, hermano del dictador. Al igual que a muchos simpatizantes del régimen, se le deja en libertad. La justicia revolucionaria prevalece sobre la venganza. Medio millón de cubanos, espontáneamente, se reúnen para defender esta idea y a la naciente revolución. Mediados de enero del 59, a solo 2 semanas de la victoria rebelde, finaliza la Operación Verdad, que enfrenta la primera campaña manipuladora de los medios de difusión. Se expresa un nuevo tipo de relación entre gobernantes y gobernados, inédito hasta ahora. En una jovencísima revolución se ensañaba
una tremenda campaña de difamación ante la cual Cuba pone la Operación Verdad. Con eso nos vamos a ilustrar las pupilas con Omar Baliño. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Karen? Muchas gracias. Seguimos desde casa. En efecto, abril sus flores abría, como diría el poeta, pero para llegar a abril del 61 y el acto de rebeldía enorme que fue proclamar el socialismo en Cuba, en enero del 59, en el propio pórtico del triunfo de la revolución y ante el enjuiciamiento de los peores esbirros y sicarios de la dictadura batistiana, solo fueron condenados a muerte aquellos con crímenes de lesa humanidad probados. Sin embargo, la revolución se enfrenta también a la primera campaña difamatoria, puesto que se regó por toda América Latina de la mano del imperio, una campaña de que aquí estaba ocurriendo un acto de venganza masiva, sin marcos de justicia, y era un primer San Benito para aquella revolución social que había triunfado en Cuba. El país lo enfrenta con la Operación Verdad, que inauguró un largo camino de contraofensiva, de atención a una saga que no termina nunca y que creo que no terminará mientras la revolución exista. Hoy la vivimos bajo la pandemia, la hemos vivido de un modo acre, todos los días. Ahora por las redes nos enfrentamos a la difamación, a la falsedad de los argumentos verdaderos, y allí en enero, febrero de 1959 tenemos un buen primer ejemplo para ir a beber y no darnos por vencidos ante algo que, ya digo, no concluirá nunca. Y lo cuenta, ahora vamos a poner brevemente cómo lo cuenta ese extraordinario material que nos ha servido tantas veces, que es la serie documental Caminos de Revolución. Sin la Operación Verdad tampoco se habría llegado a la proclamación del socialismo en abril del 61 en esta isla del Caribe. Muchas gracias. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Omar. Nos vemos la semana que viene. Y nosotros seguimos por los caminos de la revolución con Fidel en el mismísimo año 1959, cuando llegó hasta los Estados Unidos para explicar también la verdad de Cuba. Las ancestrales estructuras represivas de una sociedad se demuelen. El viejo ejército, la policía, el conjunto de los aparatos coercitivos son desmantelados. No es solo la caída de un tirano o un simple cambio de gobierno. Fidel Castro firma como primer ministro del flamante gabinete del gobierno revolucionario. Manuel Urrutia es su presidente inicial. Se toman las primeras medidas de profunda repercusión social que abarcan la vivienda, la rebaja de los alquileres, los precios de las medicinas, la incautación de bienes malversados. Sin enfrentar el problema de la tierra, su pésima e injusta distribución, es imposible una transformación auténtica en la situación económica y social del país. La primera ley de reforma agraria es dictada en mayo de 1959. No es una ley extrema, permite la retención de hasta 30 caballerías a los propietarios. Una indemnización en términos justos está prevista.
Decenas de miles de títulos de propiedad se entregan a campesinos que eran explotados en grandes latifundios. Sin embargo, este es el inicio de las abiertas confrontaciones con el gobierno norteamericano. La revolución no comienza mostrando hostilidad hacia los Estados Unidos. Fidel Castro viaja a ese país el 15 de abril de 1959. Eisenhower, que antes había dado la bienvenida a Batista, no lo recibe. Diplomáticamente, Nixon saluda al líder cubano. Mientras, en las calles, Fidel Castro es recibido como un héroe. Did you ask for any economic assistance? No. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. Clavando señas, descifrando encrucijadas, mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Al anhelante corazón, arrojo estrellas a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y error, pero viajamos sobre rueda encaminada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Yeah. Profundas las razones que entierran aquí mi raíz. Creadores sinceros son el alma de este país. 25 pasos de un andar infinito, nuestra matriz. Y nunca olvidar la bala que fractura el pecho de cada hermano país. Crecer único deber que atraviesa la maldad, aunque la encierren bajo piedras, florece la verdad. Para un Martín merecer, no conformarse con migas. Tenemos nuestra vida y una obra que realizar. Hoy continué tomando rumbo a mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a amar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre el número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es mío.
Canto de Arena de Silvio Rodríguez en una versión de Iván Lejardi sobre el original de Silvio con Afrocuba, en la que, como veíamos, invitan a Tammy López, a Raúl Torres, a Adrián Berazaín, a Danae Suárez, entre otros, convocados por la HS. Y con esa música nos vamos a la casa de nuestra ingeniera informática, Naima Ceperos. Naima, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola Karen, un gusto como siempre. Nosotros estamos bien, muchísimas gracias. Karen, en este programa te propongo dedicar nuestra sección a la revista Cubo Socialista, a la que se puede acceder mediante la dirección cubosocialista.cu. Karen, esta revista es una revista teórico-política que pertenece al Comité Central de nuestro Partido Comunista, y en su sitio web vamos a encontrar diferentes secciones que nos van a permitir acercarnos, como te decía, al quehacer y a los contenidos que esta revista publica. Una de estas secciones, y quizás desde el punto tecnológico la que más me llamó la atención, es la que está dedicada a las entrevistas. Vamos a encontrar una variada y amplia cantidad de entrevistas, pero quiero marcarte un detalle que desde mi punto de vista informático me gusta, que es que estamos leyendo un artículo de cualquier tema y en la parte derecha de la pantalla la revista nos va a recomendar artículos que se relacionan con el tema que nosotros estamos leyendo. O sea que hay una forma de recomendación de información utilizada en este sitio web. De manera que, por ejemplo, estoy leyendo un artículo sobre uso de redes sociales en determinados momentos y cómo han influido, y me van a decir, mira, estos artículos se parecen al que tú estás leyendo y también te pueden interesar. Lo cual me parece muy útil y a la vez creo que es una forma de usar la tecnología de manera correcta, porque es una forma de ayudar a los usuarios. Pongámonos en la piel de alguien que esté haciendo un estudio, cuánto esto lo puede ayudar y agilizar el estudio que está realizando. Quiero decirte, Karen, que hay otras secciones bien interesantes, como por ejemplo, hay una que está dedicada al humor gráfico, en el que vamos a encontrar una variada y divertida sección dedicada a este tema. También hay una galería que está organizada por temas y en la cual vamos a acceder a una amplia cantidad de fotos que nos van a marcar determinados momentos de la historia de nuestro país y de nuestra revolución en los últimos años, y no solo en los últimos años, sino en la historia de la revolución como tal. Karen, también quiero decirte que vamos a tener acceso a la edición impresa de la revista, o sea, hay una sección que se llama edición impresa en la que vamos a poder ver el número impreso como tal. Y otra de las secciones está dedicada a la presentación del consejo editorial de esta revista, que quiero decirte que es realmente un consejo editorial de lujo. Y del sitio web, Karen, quiero marcarte que es un sitio web que es bien ameno, que está bien diseñado, que está bien pensado y que realmente es fácil de navegar, de utilizar y que permite a las personas que lo visitan un acercamiento a los contenidos de manera bien amena y, como te decía, bien fácil. Es una forma de acceder a la información, de obtener los conocimientos y realmente es una forma bien fácil de hacerlo. Un gusto como siempre, Karen, y nos vemos la semana que viene. Seguro que sí, cuídate mucho. Y nosotros, a tono con esto que hemos estado viendo, vamos a seguir con fragmentos del documental Caminos de Revolución y después, en sintonía, Silvio con Me acosa el cara pálida. De nuevo la patria tiene que distraer su tiempo. Alentada por periódicos nacionales y extranjeros, la voz de la contrarrevolución deja escuchar su alarido impotente en una grotesca conspiración donde se confabulan batistianos, latifundistas y trujillistas. Es una farsa de invasión, pero marca el preludio de una creciente cadena de agresiones y conspiraciones, casi siempre alentadas y provenientes de territorio norteamericano. En octubre, Díaz Lanz, un traidor al ejército rebelde, bombardea La Habana. 47 víctimas es el saldo. Su avión, un bombardero B-25, partió desde Estados Unidos. En el último trimestre del 59 despunta la práctica terrorista de la quema de cañaverales. Las avionetas siempre vienen de rumbo norte.
Los cubanos no tienen vocación militarista, ni tampoco la revolución. Es que ya el pueblo, por iniciativa propia, está pidiéndonos a nosotros que les demos las armas y que los adiestremos militarmente. Ya hoy precisamente en La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada. Le vamos a poner el ejemplo nuestro cuando tuvimos que alzarnos y tuvimos que pelear. La totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de fuego. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas, porque muchos hombres no van a apartarse de la lucha armada si se presenta el momento, y nosotros consideramos que es útil que por lo menos sepan el manejo de esas armas. Nosotros no tenemos ningún temor de armar y de enseñar al pueblo el manejo de las armas, porque esta es una revolución, es un ejército identificado con el pueblo. Así nacen, en el mes de octubre del 59, las milicias nacionales revolucionarias. La isla entera se convierte en un polígono de prácticas. A finales de octubre, la avioneta que trae de regreso de Camagüey al legendario comandante Camilo Cienfuegos se pierde en el mar. Camilo había enfrentado un intento sedicioso encabezado por Uber Matos, entonces jefe del regimiento militar de esa provincia. La búsqueda del héroe dura semanas. Su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría. Un documento del Departamento de Estado norteamericano con fecha 1 de julio de 1959 rezaba: el gobierno de Castro no es del tipo que merezca salvarse. Se comenzó limitando la cuota azucarera que Cuba vendía a Estados Unidos hasta concebir un llamado Programa de Presiones Económicas contra el régimen de Castro, emitido en marzo del 60 desde el mismo Consejo Nacional de Seguridad norteamericano. La cuota azucarera sería suspendida poco después. Era el prólogo del bloqueo económico sobre la isla. Me acosa el cara pálida que carga sobre mí, sobre mi pueblo libre, sobre mi día feliz. Me acosa con la espuela, el sable y el arnés, caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me acosa el cara pálida que ha dividido al sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar, y solo fuego, y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con el engaño vil, con cuentas de colores, con trueque de 1 a 1000. Me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios. Me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Me acosa el cara pálida con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar
hasta que digo basta y carga sobre mí. Me acosa con su monstruo de radiactividad, su porvenir de arena, su muerte colosal. Me acosa el cara pálida que siempre me acosó, que acosa a mis hermanos, que acosa mi razón. Me acosa el cara pálida que vive de acosar, hasta que todos juntos le demos su lugar. La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar, y solo fuego voy a dar. La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar, y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego, mi fuego. Es 1960, el año de la reforma agraria. Aproximadamente a las 3:10 pasado meridiano del 4 de marzo de 1960, cuando era levantada la tercera lingada de los materiales explosivos que se extraían de la bodega de popa del barco francés La Coubre, un estallido seco, estremecedor, sembró la destrucción y la muerte en la nave. El vapor La Coubre había arribado a La Habana a las 9:14 ante meridiano procedente de Hamburgo, Amberes y Le Havre. Traía en sus bodegas 525 cajas de granadas, 938 cajas de municiones para fusil automático FAL, con un total de 76 toneladas de explosivos. Minutos más tarde, un segundo estallido de mayor magnitud asoló el muelle causando un número mayor de víctimas. Habían transcurrido 25 minutos. Y de verdad que es duro recordar eso, porque algunos ya estaban muertos. Había un compañero que yo no recuerdo el nombre, era civil, tenía tanta metralla en el cuerpo que no se podía ver si uno le miraba cuando estaba en el hospital y no definía si era blanco o era negro. Había un compañero capitán al lado nuestro también que perdió una pierna. 101 muertos y más de 200 heridos son las víctimas del peor acto de terrorismo en la historia de Cuba, quizás solo superado por la extraña voladura del Maine. El sabotaje tiene dos objetivos: privar de armas al ejército rebelde y sembrar el terror en la población. A partir de este momento, Cuba decide comprar armas a quien se las venda. Son los meses en que Cuba restablece relaciones con la Unión Soviética y otros países del campo socialista. Aquí, en este acto, ante estos muertos, digamos de una vez que nosotros, es decir, el pueblo cubano, sus obreros, sus campesinos, sus estudiantes, sus mujeres, sus jóvenes, sus ancianos, hasta sus niños, no vacilarán en ocupar su puesto tranquilamente y sin inmutarse y sin pestañear siquiera el día que cualquier fuerza extranjera ose desembarcar en nuestras playas, venga por barco, o venga en paracaídas, o venga en avión, o venga como venga, y vengan cuantos vengan. En el acto por el sepelio de las víctimas del sabotaje nace la más conocida consigna de la revolución. Que nuevamente
no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias y no se de un lugar para morir en esta tierra por el futuro. ¿Qué ejemplo se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte? No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde hay hambre, presto a luchar, a continuar. Que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Mientras un pueblo pacífico se dedica al trabajo, a la construcción de una patria nueva, manos asesinas colocan bombas incendiarias de fabricación yanqui en el encanto nacionalizado,
un centro de trabajo en el que ganan su sustento miles de familias cubanas. En el mismo centro de La Habana, poniendo en peligro gran número de hogares cubanos, provocan un incendio de grandes proporciones. No les importa la vida de niños, mujeres y ancianos. No les importa la vida de nuestros obreros. El pueblo se movilizó para combatir el siniestro. Las milicias, el ejército rebelde y los bomberos lograron impedir que el incendio se propagara a las casas colindantes. No saben los imperialistas que nunca podrán doblegar nuestra bandera. Con estos actos de barbarie, el imperialismo yanqui pretende destruir nuestras riquezas nacionales y paralizar la producción y promover la escasez. Han perdido hasta la última esperanza de confundir y movilizar traidoramente a la opinión pública. Por eso se lanzan cargados de odio al terrorismo asesino, a la violencia y a la agresión. Aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba. A las 5:30 de la madrugada del 15 de abril de 1961, aviones B-26 procedentes de bases situadas en territorio norteamericano y patrocinados por el imperialismo en otros parajes, penetraron en territorio cubano y atacaron indiscriminada y salvajemente zonas militares y civiles, actuando como verdaderos piratas. Con sincronismo de operación militar, bombardearon y ametrallaron el aeropuerto civil de Santiago de Cuba, la base de San Antonio de los Baños y el campo de aviación de la FARC, así como zonas aledañas en uno de los barrios populares de Marianao, donde residen numerosas familias. Antes de retirarse, los B-26 ametrallaron el edificio del aeropuerto, donde se encontraban numerosos pasajeros, entre ellos mujeres y niños, y los trabajadores de ese centro. En el antiguo aeropuerto de la FARC, en La Habana, a unos metros de la ciudad escolar, aviones yanquis B-26 dejan caer numerosas bombas y rockets fabricados y dedicados por el imperialismo al asesinato de los pueblos que luchan por su independencia. Las bombas y los cohetes lanzados indiscriminadamente incendiaron vehículos y edificios, sembrando la muerte en la ciudadanía. Fidel se presenta inmediatamente en el lugar de los hechos, impartiendo las órdenes oportunas para la defensa de la patria y el cuidado de la población civil. Como señal de duelo por las víctimas de la cobarde agresión del imperialismo yanqui, la bandera ondea a media asta. Hogares humildes, habitados por pacíficos ciudadanos, mujeres y niños, bombardeados por bombas y rockets de fabricación yanqui. No contentos con destruir centros de trabajo como el Encanto y bombardear aeropuertos civiles y militares, arrojan la metralla asesina sobre indefensos hogares. El interior de una de las casas que recibieron el impacto de las bombas mercenarias fabricadas en los Estados Unidos. Un niño herido y el dolor de un padre. Una niña gravemente herida y el dolor de una madre. El pueblo conmovido desfila junto a las víctimas del bombardeo. Madres e hijos lloran a sus familiares muertos. De la Universidad de La Habana salen los féretros de los cubanos asesinados por la metralla yanqui. Miles de obreros y campesinos, de hombres y mujeres del pueblo se congregan a lo largo de la calle 23 para despedir a sus hermanos asesinados por la metralla yanqui. Manos de mujeres y niños cubanos arrojan flores al paso de los féretros. El presidente Dorticós encabeza el desfile que acompaña a las víctimas del imperialismo a su descanso eterno en la memoria de nuestro pueblo. Maestras milicianas, brigadas de alfabetización, jóvenes rebeldes, milicias de obreros y campesinos, soldados rebeldes, todo el pueblo unido desfilan en silencio, disciplinadamente. Una víctima del criminal bombardeo, el miliciano Eduardo García,
escribió antes de morir con su propia sangre el nombre Fidel. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Y después de estas imágenes de las indescriptibles y terribles agresiones de los Estados Unidos contra Cuba, nos vamos al futuro inmediato con Iroel Sánchez. Bienvenido, Iroel. ¿Cómo estás? Un saludo desde casa. Hemos visto que las agresiones y las campañas contra Cuba son cosas que empezaron en el pasado, pero que son también el pan nuestro de cada día. Es algo que lo vemos y además desde la pupila hemos hecho la alerta sobre el tema en las conversaciones, por ejemplo, con nuestro compañero de labores, Fabián Escalante, y también aquí en el futuro inmediato. Sí, bueno, después de este recorrido por las raíces históricas de nuestro socialismo, queríamos proponer una lectura para el escenario en que hoy se dirime la voluntad de construir una sociedad alternativa al capitalismo, y se trata de este libro de Pedro Santander, con prólogo de Fernando Buen Abad, La batalla comunicacional, defensa, ataque y contraataque en América Latina, que nos parece muy útil porque no se queda, como sucede a menudo en la denuncia, lo que sucede en estos escenarios de las redes sociales, ni en el análisis, sino que a partir de experiencias concretas de la izquierda en la región, hace una propuesta, análisis de cómo pueden lograrse articulaciones y cómo lo han hecho experiencias, decía, que han sido exitosas recientemente en la región en estos escenarios. Pedro Santander, un conocido estudioso chileno de estos temas de la comunicación, y por supuesto Fernando Buen Abad, más conocido, columnista habitual en medios de comunicación cubanos. Creo que esta portada es toda una metáfora de lo que es el libro, ¿no? Alude a la guerra de Vietnam, a la captura de ese piloto norteamericano por los combatientes vietnamitas. Si se fijan, están ahí los logos de algunas de estas redes, y trae al contexto actual esa idea de Howard Zinn en su obra que hemos comentado otras veces, La otra historia de los Estados Unidos, sobre la guerra de Vietnam. Esta idea de que fue una confrontación en que seres humanos organizados lograron derrotar a la tecnología más moderna organizada. Y de eso se trata, de la palabra organización. Y también de la palabra conocimiento, de la palabra cultura, que no puede ser privilegio para un escenario como el actual de una élite o de un grupo selecto o académico o conocedores o expertos, sino que si queremos lograr una sobrevivencia en este escenario, es importante que la escuela en nuestro país, los medios de comunicación, las organizaciones, las instituciones, a todos los niveles, doten a nuestro pueblo de un altísimo conocimiento sobre cómo funcionan estas plataformas, y no solo para una lectura crítica, sino para producir y articular contenidos en ella que sean portadores de otros valores, de nuestras realidades, y que no sean a través de la emotividad manipulada de estos algoritmos que a veces actúan de un modo muy perverso, puedan ser manipulados, ¿no? Sino utilizarlos a favor de las ideas y los valores que defendemos. Por eso, insisto, proponemos este libro que hemos colgado en nuestro blog, La Pupila Insomne, y cuyo PDF hemos colgado ahí, y que es una lectura que en esta propuesta de un socialismo que también tiene que defenderse en esos escenarios, consideramos de mucha utilidad. Pues gracias, Iroel. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y nos vemos la semana que viene.
Y nosotros vamos a seguir profundizando en este tema con un video de Cuba Información que arroja luz sobre la guerra psicológica contra Cuba y contra Venezuela. Cuba Información. La guerra psicológica, concepto convertido en política de Estado por Estados Unidos al comienzo de la Guerra Fría, aparece por primera vez en el diccionario del ejército norteamericano en 1951. La guerra psicológica, leemos, es el conjunto de acciones en la propaganda y otros medios de información contra grupos enemigos, neutrales o amigos, para influir en sus concepciones, sentimientos y opiniones y conductas, con el objetivo de que apoyen la política y objetivos de la nación. Uno de sus adalides fue John Foster Dulles, secretario de Estado de Estados Unidos y a su vez representante legal de la multinacional United Fruit Company. Cuba fue uno de los grandes laboratorios de la guerra psicológica. Uno de los primeros ejemplos data de 1961. La CIA, en alianza con la Iglesia Católica Cubana, difundió la falsa noticia de que la revolución se disponía a retirar la patria potestad de niñas y niños en la isla. El pánico generado provocó la salida del país de casi 15.000 menores. Fue la llamada Operación Peter Pan. La guerra psicológica tiene en los medios masivos de comunicación su principal herramienta, y su fin es claro: socavar y desestabilizar países, organizaciones o personas objetivo. El ejemplo más paradigmático hoy es el de Venezuela, cuyo gobierno es objeto de una intensa guerra psicológica desde los medios no solo de Washington o Miami, sino también desde Caracas, Bogotá y Madrid. La guerra psicológica trata de crear zozobra, descontento, duda, desmoralización o arrepentimiento, y combina su acción con numerosos actores que operan de manera directa o indirecta: supuestas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, centros de pensamiento, partidos. La guerra psicológica se concibe para confundir y engañar, para influir en mentes y corazones. Por el contrario, la lucha ideológica, la que se propone desde la izquierda y el pensamiento alternativo, es abierta, transcurre en el terreno de las ideas, y su arma es el debate y la discusión. El dilema es claro: ¿es posible desde los procesos alternativos al sistema dominante hacer frente solo con ideas a un enemigo que controla semejantes armas masivas de destrucción de conciencias? Y aunque no esté de moda, nos vamos hasta la casa de Fidelito en los minutos finales del programa para ponerle un poco de música a todas estas ideas que hemos venido conversando. Bienvenido, Fide, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Oye, te veo con gafas, ¿eh? Sí, Karen, en la despedida vamos a actualizar las campañas contra Cuba. Lógicamente, el último grito de la moda es ahora el tema vacunas, en la que pasan los enemigos un team más de trabajo que lo normal por la simpatía internacional que han despertado las ayudas internacionales de Cuba en el campo de la medicina, y especialmente la brigada Henry Riff, que, bueno, como se sabe, ha acudido a zonas de desastre en minutos muy difíciles para los pueblos del mundo, para cualquier rincón del mundo. Y bueno, traigo dos músicos argentinos que de diferentes épocas, pero se unen precisamente para cantar en solidaridad hacia Cuba en estos días, que es Piero y Daniel De Vita. Piero Antonio Franco de Benedictis nació en el año 45 en Italia, aunque desde niño, de los 3 años, se lo llevaron para Argentina. Y bueno, es contemporáneo, digamos, con la primera generación, para hacer un paralelo de la primera generación de la nueva trova: Silvio, Pablo, Noel, Vicente. En fin, esa generación que empieza a mostrar sus canciones en años 63, 64, 65, por los mediados de los 60. Y que bueno, ya desde el año 68, Piero, aunque desde antes ya era conocido con José Cherkassky, hace un dueto doctoral y comienza a ganar popularidad, incluso internacional, con piezas como Mi Viejo o Si Vos Te Vas.
y también en coautoría con Luis Ramón Igarzábal, hace Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, que Mercedes Sosa hizo, bueno, una especie de himno latinoamericano. En el 72 Piero graba el disco Coplas de mi País, y en el 73 Para el Pueblo, lo que es del pueblo, título como Que se vayan ellos, los americanos, y las cosas que pasan, se convirtieron en himnos de las luchas sociales. Y bueno, se desprende de los títulos, de esos títulos que tuvo que haber, y fue de hecho hacia él persecución, censura, tuvo que salir del país. En el año 75 y 76 la dictadura quemó las matrices de sus discos. Y bueno, el otro que va a cantar con él, con Piero, es Daniel De Vita, que ya hemos hablado de él también aquí, conocido como WD o el rapero del pueblo, que nació en Buenos Aires en el 91, y es un cantor bien metido en la problemática social desde una visión latinoamericanista, y que en alguna que otra de sus canciones habla de Cuba, hace alusión a la Revolución Cubana. Así que Daniel De Vita y Piero nos traen una disyuntiva en sintonía con la que hemos venido desarrollando en el programa. Esta dice bombas o médicos. Con ellos, bueno, Karen, despedimos entonces este encuentro, y bueno, ya saben, aunque no esté de moda, siempre aquí. Yo lo sé, Fide, gracias, te espero la semana que viene. Y nosotros nos vamos con esa disyuntiva, y por supuesto no podemos dejar de recordar la respuesta a esa pregunta que diera Fidel, y que ya en una pupila hace aproximadamente un año poníamos nosotros: no llevaremos bombas a ningún oscuro lugar del mundo, pero sí estarán nuestros médicos, estoy parafraseando por supuesto, sí estarán nuestros médicos en todos los rincones del mundo. Con esa música y con esa idea y con ese orgullo te dejo hasta la semana que viene. Médicos y no bombas. Médicos y no armas. Sanar o provocar heridas, salvar o arrebatar las vidas, ganar por ser el que más cuida o matar, ser el campeón homicida, el que está torcida la escala de valores, villanos con laureles y loores. Cuando se condecore de manera más justa al que extrae la bala y no a ese que la incrusta, dar a la humanidad con lo que busca, dar a la humanidad con lo que nunca le dio la sed de sangre. El resultado está a la vista, el premio es una tumba, la carrera armamentista retumba. No hay oído que se esconda, inunda la superficie redonda, fecunda la palabra, hora de que se imponga. Médicos y no bombas. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir? ¿Cuál es el mérito si el viento goza al rugir y hoy te toca elegir bombas o médico? Golpeó la puerta de nuestra casa el karma. Llegó la muerte y ¿dónde están las armas? Sonó la alarma, suena la alarma. Quien siempre apostó a la vida ahora puede dar más. Almas que traen calma. No hubo bloqueo que oscureciera el alba. Palmar, otra misión en su arrojo. Barbas imperiales en remojo. Se cayeron las caretas, vimos la escena completa. ¿Quién es vida? ¿Quién es muerte? ¿Qué quiere el planeta? La encrucijada la misma, hoy te interpela la isla, que demostró que entre blanco y negro había un prisma. El orden de los factores es el que allana un humano investigando o investigación humana. Debemos separar ciencia de violencia. Una brigada por el mundo está haciendo la diferencia. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir? ¿Cuál es el mérito si el viento goza al rugir y hoy te toca elegir bombas o médicos? Bombas o médicos.
crujir y tengas que elegir cuál es el mérito. Si el viento goza al rugir y hoy te toca elegir o paso médico. So